Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Anna Herman en su canción Brilla, brilla mi estrella. Bueno, para eso me tengo que poner un poquito en contexto. A ver, ¿quién era Anna Herman? Su nombre es Anna Victoria Herman Tuchowska. Ella fue una cantante polaca inmensamente popular en Polonia y en la Unión Soviética en las décadas de 1960 y 1970. Lanzó más de una docena de álbumes de música con canciones en polaco, así como varios álbumes con repertorio ruso. Su fecha de nacimiento fue el 14 de febrero de 1936 en Urgench, Uzbekistán, y su fallecimiento fue el 26 de agosto de 1982 en Varsovia, Polonia. Bueno, hoy vamos a analizar su canción Brilla, brilla mi estrella. Es una canción popular y su popularidad se remonta a 1956 en la URSS, en la Unión Soviética, que era una canción popular del género romance. Sus posibles compositores pueden ser Peter Bulgakov, Ivan Bunin o Nikolai Ivan Gumilev, y la letra de Vladimir Chulkovsky, que en ese momento era estudiante de Derecho en Moscú. La historia de vida de Anna fue hecha una película, se hizo una película referente a ella por su gran popularidad, por la vida que llevó. Y también se hizo una serie de ella. Esto se hace recién en 1970. Y de esta canción hay grandes intérpretes que cantaron, ¿no? Y entre ellas, obviamente, Anna Herman. Así que bueno, sin más, vamos a ir a escucharla y yo les recomiendo que si pueden mirar la serie, yo sinceramente vi la serie, está en YouTube, pueden verla tranquilamente en YouTube, buscan Anna Herman y ya sale la película. Parece una película como de 3 horas, pero en realidad son 4 capítulos, pueden verla en 2 días, qué sé yo, haciendo sus actividades por ahí en casa o volviendo del trabajo, como un modo de dispersión. Es una historia triste de vida, pero es una historia de resiliencia, de salir adelante pese a las dificultades. Es una historia de fortaleza. Yo quedé impactada. Primero porque escuché la canción y me enamoré de su voz y ahora vamos no puedo decir que sea una reacción, sino que es una emoción esta canción. Yo la escuché y me emocionó desde el día que la escuché. Y dije, tengo que hacer una reacción porque acá en Argentina esta canción no es conocida para nada. Y a raíz de que escuché esta canción dije, quiero ver la película. Y hasta que no terminé de ver la película no quise hacer la reacción, el análisis de la canción. Obviamente, como sabemos con las traducciones he tenido muchos problemas y tampoco quiero dar una mala impresión respecto a lo que diga la letra. Así que daré mi punto de vista al final, pero tampoco quiero spoilear nada de la película por si la van a ver. Así que bueno, vamos directamente allá a ver qué nos transmite su voz de ángel blanco, como le decían de apodo a Ana. Allá vamos. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, привет моя. Ты
никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Bueno, ahí escuchamos su voz sopranísima, soprano, hermosa, con un vibrato perfecto, limpia, una voz suave que te transporta a lo más angelical que pueda existir. Si ustedes la ven cantar en la película, siempre sonríe, transporta una alegría constante. Habla de brilla, brilla, estrella mía, que nadie va, nunca va a existir un amor así. Hasta ahora lo que cuenta es un poco eso, ¿no? Que nunca habrá otro amor como el de esa persona, ¿no? Que nunca va a existir un amor como entre la estrella y la persona que está debajo. Que la luz, entre la luz de la estrella, es el brillo de la estrella y la persona, siempre va a haber una conexión, un amor incondicional. Sea el que fuere, ¿no? Quien esté en la estrella, puede ser un padre, un hijo, un abuelo, quien sea. Yo lo interpreto de esa manera porque la canción no es solo para la película, la canción es antigua, es una canción popular. Entonces, mientras haya el brillo de esa estrella, es un amor incondicional. Mientras ese brillo esté ahí, eso me impulsa a seguir. Ese violín dramático es desgarrador. Звезда любви, звезда волшебная, Estrella de magia. звезда моих минувших дней. De mi pasado, Будешь del agudo, вечно неизменная, в душе измученной моей. siempre estarás brillando en mi vida atormentada. Ты будешь вечно Inalterable. неизменная, в душе Sobre mi alma atormentada. измученной моей. Лучей твоих неясной силой Tus rayos de poder oculto. вся жизнь моя ¡Ay, qué agudo! озарена. Mi vida iluminarán. Умру ли я? ¿Escucharon cómo se traga la voz, cómo aspira la voz? Sería en español, ¿no? Pero si muero. Al revés, en vez de proyectarlo, me sale igualito, ¿no? Pero nada que ver. Es como para atrás. Pero si muero sobre mi tumba. Creo que sigue así, ¿verdad? Над могилою гори, сияй, моя
como que ahí ya la estrella desaparecería. Yo interpreto eso. Cualquier cosa me corrigen si está mal, porque ahí la traducción dice quema, brilla. No me queda muy claro. Pero yo creo que cuando ella muere, ya no tiene sentido porque son como almas gemelas. Tú encima de la tumba, dice, quema, brilla mi estrella. No me complace la traducción. Ay, qué agudo. Yo la quise hacer mi pequeña traducción porque la quise cantar en español para mí, ¿no? Ni loca me animó a cantarla en español para ustedes porque las traducciones mías son terribles. Yo puse, pero si muero sobre mi tumba, mi alma deja de brillar. Mi estrella deja de brillar. Mi estrella deja de brillar. Porque yo lo que entiendo es como que esa estrella es la que te ilumina en vida y te da esa fuerza de resiliencia. Puede ser tu inspiración, tu padre, tu abuelo, tu madre, alguien que esté en el cielo y brilla para darte la fuerza de resiliencia de continuar adelante. Pero cuando yo ya me muera, me voy con ella. Entonces ese brillo de estrella ya no tiene sentido porque ya me voy con la estrella al paraíso, ¿no? A donde esté, al cielo con ella, formar o brillaremos más juntas, no sé, pero con mi alma gemela o con quien esté. Esa es la interpretación que yo particularmente entendí. Si por favor es otra, me lo pueden dejar en comentarios educadamente. Por favor, no me pongan que es repugnante o horrible. No, a veces el traductor hace unas traducciones horrendas de estas cosas, ¿no? Me dicen, la traducción es repugnante. Digo, yo no creo que me haya querido poner semejante palabra, pero bueno, enseguida lo arreglamos, porque la verdad que son personas muy, muy, muy amorosas, muy comprensivas y muy amables. Enseguida tratan de satisfacer mis pedidos. En cuanto yo les pido, les digo, por favor, ¿me pueden ayudar en algún problema que tengo de traducción? Enseguida me pueden ayudar. Yo ven que intento, porque me encantan las canciones que son de su cultura. Es una cosa que me da hasta piel de gallina. Yo esta canción la conocí y ya enseguida me encantó. Por eso digo que no es reacción. No solo me encantó, sino que dije, yo la quiero cantar en español. Y hice mi traducción muy casera. La canté en español porque me encantó. Y después dije, hay una película. Y ya me miré la película. O sea, es algo que me moviliza muchísimo. No es rusa, es... bueno, sí, el escritor era ruso al final. Era de la Unión Soviética. Estaba estudiando en Moscú la letra. Sí, miren. Así que bueno, la historia yo se las recomiendo a todos los países que si tienen un momento miren por favor la vida de Anna Herman. Búscala así en YouTube, está la serie que en realidad dice película, pero está dividido en 4 partes, lo pueden ver como quieran y es maravillosa. La verdad que es una historia de resiliencia que ojalá pudiéramos tener todos un poquito esa resiliencia. No les voy a mentir, es una película triste, pero que nos enseña mucho acerca del sufrimiento y de salir adelante, pese a todas las dificultades, y a luchar por los sueños, a luchar por lo que uno quiere hacer, a pesar de que te digan lo contrario, y eso es muy importante. Así que bueno, no los aburro más con mis
mis palabras. Les doy las gracias por estar ahí. Muchas, muchas gracias. Les dejo acá los botoncitos para suscribirse al canal si les gustó la reacción. Acá tienen el botoncito para suscripción. Al lado tienen la campanita tilín para que les avise cuando subo contenido. Después, si tienen ganas de colaborar con el canal para que pueda seguir creciendo, tienen acá unas cuentitas. Tin, 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 tin. O si no, hay otro más acá abajo, colón. Y si no, el botoncito de super gracias, que es un corazoncito muy lindo, así, que está al lado de me gusta, y hacen un tiki y salen globos de colores y cosas muy bonitas y qué sé yo, y ese es instantáneo, no tiene tanto problema son 2 clics y ya está, ya se acreditó todo, no hay ningún problema, y de esa manera me estarían ayudando. Si no, simplemente mirando las reacciones, comentando, poniendo me gusta, poniendo su comentario, ya me están ayudando con eso. Visitando las reacciones que tienen pocas vistas, ya con eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, estoy muy agradecida a todos ustedes, realmente. Así que no me queda más que despedirme, decirles que gracias por acompañarme, gracias por estar ahí y que tengan salud, que sean felices y se les cumplan todos sus sueños. Hasta la próxima. Chao.